Bien, mis queridos amigos, gracias a Dios porque estamos vivos y estamos analizando un tema que es muy importante para el tiempo de hoy, para la actualidad. Es muy importante mirar a quién estamos adorando, a quién estamos sirviendo. Y quiero decirle, mi querido amigo, que el mejor lugar del mundo siempre será estar a los pies del Señor Jesús. Ese es el mejor lugar del mundo. Hasta ahora nos hemos podido dar cuenta cuál es el templo de Dios. El templo de Dios hoy, mi querido amigo, no son las cuatro paredes. Olvídese de eso. Las cuatro paredes solo se crearon para encerrarte y de esa manera hacer que el dogma entre más rápido en tu mente, que la falsa doctrina entre más fácil en tu mente. Recuerden, el apóstol Pablo lo dijo allí en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 6, pero ya está en acción el ministerio de iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que a su vez sea quitado de en medio. El apóstol Pablo, mi querido amigo, muere o es decapitado en el año 57 después de Cristo. Y el imperio romano estaba en su apogeo. Debía ser quitado de en medio para que esto se diera. Y fueron las tribus bárbaras, mi querido amigo, fueron las tribus bárbaras que lo destruyeron. Y fue cuando el sistema religioso tomó tanto el poder civil como el poder religioso. Y cayó la piedra. ¿Recuerdan Daniel capítulo 2, versículo 45? Y Daniel 2, 34 y 35. Y el cuerno blasfemo con ojos y boca blasfemia, y el rey de rostro altivo, la dinastía papal, surge como un poder totalitario que destruye, que pulveriza todas las otras naciones y se erige en un Dios y gobierna todo el mundo entero, incluyendo en el nuevo mundo. Se hace pasar por Dios y se hace adorar como si Él fuera Dios. Mi querido amigo, muy interesante esto. Pudiéramos decir que esta fue la primera parte. Y pudiéramos decir también que antes del año 1929 no es. Y recuerdan ustedes en 1929 el Tratado de Letrán, donde el dictador italiano Benito Mussolini les regresa su poder, y les regresa no solo su poder, sino algo más. Y el dragón, dice allí en Apocalipsis 13:2, y el dragón le dio su poder, le dio su reino, o en pocas palabras su trono, y también le dio gran autoridad. Y se convierte en el uno es. Es muy interesante cada vez que nosotros podamos analizar las escrituras. Es por eso que Apocalipsis 13:3 nos dice lo siguiente: vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue curada. Hasta ahora, mi querido amigo, se está sanando o se está curando. Está en ese proceso. La pregunta es, cuando se cure totalmente, ¿qué va a suceder? Es por eso que necesitamos aprender de las Sagradas Escrituras y nos vamos a dar cuenta que a medida que estudiamos la Biblia, siempre vamos a llegar al mismo tema, solo que tenemos que entenderlo. Por ejemplo,
Hemos estado analizando Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Podemos decir que lo que hemos hablado hasta ahora se ha cumplido, porque el hombre de pecado, el hijo de perdición, ha introducido falsas creencias, falsos dogmas a tu mente. Y hoy muchos de nosotros hemos estado creyendo cosas falsas. Podemos decir que lo que falta es la segunda fase. Falta por manifestarse el reino número 7. Y a su tiempo lo hará. Cuando llegue el momento, lo hará. Es por eso que tenemos que escudriñar las Escrituras. Cuando usted va allí a Primera de Corintios, capítulo 3, versículos 16 y 17, Dios te dice a ti lo siguiente: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. El templo de Dios es sagrado y ese templo son ustedes. Algunas veces no queremos ver la verdad. ¿Por qué es tanta la ceguera que tenemos? ¿O es tanta la idolatría que tenemos que preferimos no ver la verdad? Les repito, Primera de Corintios capítulo 3, versículos 16 y 17. Y comienza con una pregunta, o el versículo 16 es una pregunta completa. ¿No sabéis que sois templo de Dios? ¿Quién es el templo de Dios, mi querido amigo? Las cuatro paredes. ¿Quién es el templo de Dios? Allí a donde usted lo encierran para enseñarles dogmas y mentiras. No, mi querido amigo. El templo de Dios es usted. Y sigue diciendo la pregunta del versículo 16. Y que el Espíritu de Dios habite en ustedes. Ya vemos mucha gente que no queremos entender esto, no lo queremos creer. Pero el versículo 17 dice: si alguno destruye el templo de Dios, ¿cómo usted puede destruirse? Con idolatría, adorando un falso Dios, haciendo cosas que Dios no le ha recomendado. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. El templo de Dios es sagrado o es santo, y ese templo son ustedes. Podemos decir que Dios no habla claro. Dios habla claro, mi querido amigo. Solo nos toca a nosotros buscar la forma de cómo entender a Dios. Y eso lo vamos a lograr escudriñando, analizando las Sagradas Escrituras. Recuerden, el mejor lugar del mundo es a los pies de Jesús. Y tenemos que darle gracias a Dios porque estamos vivos. Tenemos que darle gracias a Dios porque nos permite ver la luz de un nuevo día. Y gracias a Dios porque nos permite escudriñar este tema. ¿Cuál es el templo de Dios? Y de esa manera descubrir que a través de las edades, solo lo que ha hecho la supremacía papal es introducir dogmas y falsas doctrinas en tu mente. Mi querido amigo, que Dios te bendiga, que Dios te guarde y sobre todas las cosas te ayude, te permita aprender de Cristo Jesús.